Buenas noches, mis hermanos. Dios Todopoderoso les bendiga hoy y siempre. Espero que hayan tenido una semana acompañados de la presencia de nuestro Señor. En esta noche viernes, de verdad deseo que hayan tenido una buena semana. Si no ha sido así, que el Señor reconforte los corazones y que este fin de semana nos derrame de su presencia sobre nuestras vidas y de su bendición. Hoy estamos en un viernes más de escuela dominical. Pronto será escuela dominical, valga la redundancia. Pero bueno, mientras el Señor así lo disponga, seguiremos con ciertos aspectos aún en la virtualidad. Y hoy vamos a continuar y a culminar el estudio del primer y segundo libro de Samuel. Ya habíamos aprendido en las clases anteriores sobre la vida de Samuel, sobre la vida de el rey Saúl, y hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de el rey David. Les digo honestamente que ha sido todo un reto, realmente. Nosotros casi que resumir un libro en una clase, pero realmente creo que esta es la forma de hacerlo, porque es dar un bosquejo de la vida de David y los aspectos más importantes y generar la curiosidad y la intriga para estudiar los libros de Samuel y la vida de David más a fondo. Realmente yo creo que si tomamos cada 2, 3 versículos del segundo libro de Samuel o de la última parte del primer libro y el segundo libro, se podría hacer fácilmente una prédica de domingo completa hecha por los pastores sin ningún inconveniente. Entonces, créanme que esto no es un estudio exhaustivo sobre el libro de Samuel o sobre los libros de Samuel, es más bien una abreboca para que todos nos dispongamos a estudiar más la palabra, a leer más los libros de la Biblia y a que podamos realmente escudriñar en las escrituras un poquito más. Bueno, vamos a empezar hablando de la unción de David como rey. Recordemos que Saúl había sido desechado y David es ungido como rey. Es ungido por Samuel por orden de Dios, siendo aún rey Saúl. Ya Saúl ya había sido desechado, ya le había sido la palabra dada que va a dejar de ser rey, va a morir. Y el Señor le había dicho, había advertido que buscaría un hombre conforme a su corazón. Y este hombre era nada más y nada menos que David. David, que viene de un origen humilde, ¿no? No era pobre que vivía en la calle, pero sí, no venía de ninguna familia poderosa y además de eso era el menor de los hijos y era el que cuidaba las ovejas. Dice que en el capítulo 16, todavía estamos en Primera de Samuel, del 6 al 7, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto hace un paralelo con digamos, la visualización de Saúl. Recordemos que Saúl era, digamos, la característica que dice que era ancho de hombros. Nuestro actual sería que roludo sería la palabra, no sé. Pero digamos que él de primera vista sobresalía de los demás hombres que estaban a su alrededor. Y era fácil decir, ¿no? Si había alguien con una característica especial visible en ese grupo, tú enseguida escogías a Saúl, porque era el que sobresalía por su físico. Acá Samuel va con cierta mentalidad humana y apenas ve al primer hijo de Isaí, vio a Eliab, él enseguida dice, este es, ¿no? Pensando que iba a ser igual. Pero aquí el Señor le dice, no, esta vez no. El anterior fue un rey que pidió el pueblo y se lo di como el pueblo lo escogería. Este es un rey que me de escoger yo con los ojos de Dios, ¿no? Había que ver con los ojos de Dios para ver cuál de ellos tenía las facultades que el Señor estaba buscando un corazón conforme a él. Entonces dijo Samuel a Isaí, estos son todos tus hijos, ya habían pasado todos y el Señor iba desechando uno por uno. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer.
Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Aquí vemos unas características, ¿no? David, la Biblia es clara en decir que era bien parecido. Esto yo lo tomo poniéndonos en el contexto de la época, más que como una característica a notar de forma positiva a los ojos de los hombres, tal vez era negativa, porque recordemos que el rey, una de las principales razones por las cuales Israel quería rey era porque quería un líder de guerra, alguien que los defendiera de los pueblos que estaban a su alrededor. Y en estas características que mencionan aquí, diferente a las de Saúl, que era un hombre fornido, no precisamente encaja eso, ¿no? Cuando tú de pronto ves a David a primera vista, valga la redundancia, no vas a pensar que es el que mata a los leones y que es el que va a salir a matar al gigante. No es la impresión que daba David en ese momento, ¿ya? Entonces, aún así, era aquel cuyo corazón el Señor había visto y había aprobado para que fuese el rey que él había elegido. En este momento, David es ungido como rey, ya es escogido por el Señor como rey, aunque aún Saúl seguía gobernando el pueblo de Israel, pero sabíamos que ya tenía los días contados y el Señor lo había hecho saber. Y el Señor sabía todo lo que había acontecido con David, todo lo que pasaba en esas montañas, cuando él después nos cuenta que el Señor le entregaba la vida de los leones que iban tras sus ovejas, cómo su corazón lleno de fe le permitía hacer estas cosas y todo lo que vendría en la vida de David como rey. Ya el Señor conocía todo esto, por eso lo escoge. Y David se da a conocer en una situación bastante peculiar que todos conocemos y seguramente a cualquier niño usted le pregunta la historia de David y el gigante, cualquier persona que no conozca de Dios sabe la historia de David y de Goliat, ¿ya? No, algunos ni sabrán dónde lo habrán escuchado, ni saben si es de la Biblia, pero seguramente la gran mayoría lo ha escuchado y hasta en los deportes utiliza mucho esta analogía cuando un equipo poderoso se va a enfrentar a uno pequeño. Y que recordemos que está nuevamente en guerra el pueblo de Israel contra los filisteos y uno de los, el rey de los filisteos envía a Goliat, un gigante, a desafiar a los ejércitos, a uno por uno, ¿no? Y les decía que si había alguien lo suficientemente valiente para pelear con él y derrotarle, la victoria sería del pueblo de Israel. Pero resulta y pasa que todo el pueblo estaba amedrentado, no había nadie que se atreviese a pelear contra David, perdón, contra Goliat. Y aparece David, que estaba por casualidad, de alguna forma decirlo, le había enviado a su padre a llevar alimento a sus hermanos, que sí estaban en la guerra, porque sí eran aparentemente soldados capacitados. Y David era curioso y fue hasta la primera parte de la batalla y vio todo el espectáculo. Él se ofrece a vencer al gigante, no porque supiera que él era un gran guerrero, sino por la fe que había en su corazón. Al final accede a esto el rey, que incluso le da su armadura, la cual después se termina quitando, despojando porque le estorbaba. Y, en fin, les resumo una gran parte. Vayan a leerlo y tendrán mayores detalles de esta batalla. Cuando sale David al enfrentamiento de Goliat, Goliat lo ve. La expresión de Goliat cuando ve a David es esta. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Recordemos que David iba con unas piedras de río y, y además con un callado, bueno, ahora cuando ustedes lean tendrán más claridad al respecto. Y él no iba con espada, no iba con lanza propiamente, como un guerrero, a enfrentar al mejor guerrero de los filisteos, un gigante. Y la respuesta de David habla del corazón que el Señor había escogido, dice así. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los filisteos y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esta respuesta me eriza la piel, y no porque como algunos toman este versículo y lo sacan de contexto y creen que lo puedes utilizar tú en cualquier contexto de tu vida, no por eso, sino porque
nos muestra el corazón del rey, ya ungido como rey, del rey David. Nos muestra lo que el Señor había escogido, que no solamente a los ojos del mismo Samuel aparentemente no era el indicado para gobernar, sino que ante sus mismos enemigos se reían de su presencia, porque sabían que por él mismo no era que iban a ser derrotados. Pero David sabía con quién estaba él, sabía quién era el Dios de Israel. No solamente eso, y él había en este tiempo contado al rey, le decía, si el Señor había entregado en mi mano los leones, ¿cuánto más no entregará este? O sea, David era consciente que no era él, que era la presencia de Dios sobre su vida, y que el Dios de Israel no, de ninguna forma iba a ser humillado ante un filisteo y ante los dioses filisteos. Por eso él sabía que el Señor le podía usar, y definitivamente cumple su palabra. Recordemos que sin llevar espada, sin llevar lanza, derrota a Goliat y con su misma espada le corta la cabeza. Esta es la presentación de David, el nuevo rey, sin que el pueblo aún sepa que es rey, delante de sus coterráneos. Un poco diferente, ¿no? a la de Saúl. Si bien Saúl tuvo su oportunidad de una gran victoria, recordemos que a la primera presentación en cuanto a la sociedad se trataba, ¿no? Ya había sido ungido, pero su presentación social como rey, recordemos que se escondía detrás de la asna cuando le estaba llamando Samuel. Aquí David no necesitó una presentación. Aquí David simplemente fue y cumplió lo que el Señor había dispuesto que sucedería, porque él tenía fe en el poder de Dios. Tenía confianza en lo que el Señor podía hacer. Luego de esto pasan muchas cosas, ¿no? No se crean que brinca así de un momento a otro o se acaba así el primer libro de Samuel. Pasan varias cosas durante todo el reinado o lo que seguía el reinado de Saúl. David fue perseguido por Saúl, ¿no? Saúl, cuando el espíritu, dice la Biblia, cuando el espíritu de Dios apartó del otro espíritu inmundo, llegó a él. Y Saúl incluso tenía momentos de locura, momentos en los cuales David tenía que calmarlo con el arpa, recordemos eso. Podemos leer los libros y estudiar toda esta parte donde seguía gobernando Saúl, aunque ya sus días estaban contados, y David fue ganando renombre, fue ganando fama entre el pueblo de Israel, pero seguía siendo perseguido por el rey Saúl. Forjó una bonita amistad con el hijo de Saúl, que fue Jonatán, de las amistades más bonitas que hemos visto o que hemos leído en la Biblia, pero Jonatán, como le había sido prometido a Saúl, junto con era la descendencia de Saúl, falleció cuando fue exterminado su padre a manos de los filisteos, y de esta manera es que termina el primer libro de Samuel. Una vez muere Saúl y mueren sus descendientes, o por lo menos su línea de descendencia principal, el pueblo queda nuevamente aparentemente sin rey, porque recordemos que ya David había sido ungido. Y dice la palabra del Señor en el segundo capítulo del segundo libro de Samuel, que en el versículo 4 vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Es decir, ya Dios había ungido a David, pero una vez muere Saúl, el pueblo reconoce esta voluntad de Dios y reconoce a David como rey sobre la casa de Judá. En este tiempo que pasa, desde que David mata a Goliat hasta que es reconocido como rey por el resto del pueblo, pasan muchas cosas. Su fama como guerrero aumenta, incluso en más de una ocasión perdona la vida de Saúl, a pesar que éste le estaba persiguiendo, porque él siempre siguió siendo fiel a Dios, a Jehová y a Saúl, que seguía siendo el rey. Seguía con vida en ese momento Saúl, y él lo reconocía como el ungido de Jehová. Él lo seguía reconociendo como el rey del pueblo de Israel elegido por Jehová. Por eso él nunca, aunque tuvo la oportunidad en más de una ocasión de matarle, no lo hizo. No quiso levantar su mano sobre el elegido de Jehová. Y esto mostraba lo que había en el corazón de David, mostraba la obediencia y la fidelidad que había en él, y la razón por la cual el Señor le agradaba a David. Luego que es ungido como rey por el pueblo, insisto, ya ha sido ungido por Dios como rey, David derrota a los filisteos, ¿no? Llega cierto momento de prosperidad a su vida,
Y cuando llega ese momento de prosperidad a su vida, en el cual él reflexiona, está en una gran casa, en una mansión, es un rey, digamos, reconocido, temido, y personalmente está prosperando, él se acuerda que el arca de Jehová habita entre tiendas, entre toldos, entre telas, ¿no? Recordemos que el pueblo de Israel había sido un pueblo nómada, que había pasado de las casas en tiendas, de las casas desmontables, a luego asentarse en la tierra prometida por el Señor. Y digamos que la calidad del hábitat de la casa donde tú estabas dependía mucho de la posición que tenías, de tu opulencia, etcétera. Pero en este momento, si bien David era el segundo rey de Israel y al parecer, por lo que nos muestra la Biblia, ya llegó un momento de esplendor mucho mayor que el de Saúl, él reflexiona y se acuerda de su Dios que fue el que le puso ahí. Y llega a su corazón un pensamiento. Y dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo al rey, anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Reconocía el profeta que la presencia del Señor estaba sobre David. Y resulta y pasa que luego viene la respuesta a David por parte del profeta Natán. Y a Dios le agradó realmente el deseo de David, pero quería dejarle claro ciertas cosas a David. Y dice en capítulo 7 del segundo libro de Samuel, versículos 6 al 7, ciertamente no ha habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que ha andado en tierra y en el tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? El Señor realmente entiende la intención del corazón de David, pero en primer lugar le aclara a David que si bien es una gran idea, una gran intención, recordarle que el Señor permite que su arca esté entre tiendas, porque hasta ese momento era lo que él había dispuesto. Todavía no había dispuesto el Señor que hubiese un templo en el cual fuesen las personas a adorar, de hecho, de material. Y le deja claro a David que si bien reconoce ese deseo de su corazón, la grandeza del Señor, lo que el Señor es, ¿de acuerdo? De ninguna manera puede ser aumentado o disminuido por el pensamiento, los deseos de los hombres. Y que si hasta ese momento había sido así era porque el Señor lo había dispuesto así. Y eso ni le quitaba ni le ponía como Dios todopoderoso que seguía siendo. ¿Ya? Porque era importante que de ninguna manera llegase, probablemente no al corazón de David esa idea, pero tal vez a la nuestra, cuando estuviésemos leyendo las escrituras, de pensar que el Señor realmente se agradó no solamente del pensamiento de David, de la intención del corazón de David, sino que además de alguna forma la exaltación que ideó David agrandaba el nombre del Señor. Y no era así, el Señor era ya lo suficientemente grande y vivía, donde quería, y su presencia estaba en toda la tierra, como lo dice la palabra, pero su arca estaba donde él quería que estaba. Pero reconociendo el Señor el deseo que había en el corazón de David, recordemos que nosotros realmente muy poco podemos hacer por Dios, y es una de las cosas que el Señor recuerda aquí. Nada podemos hacer nosotros por Dios. O sea, realmente nosotros le alabamos porque Él desea que le alabemos, y lo hacemos y al Señor le agrada cuando hacemos las cosas según su buena voluntad. Pero realmente esto no le quita ni le pone a Dios. Si nos puede bendecir, nos puede a nosotros enaltecer, nos puede engrandecer, puede aumentar lo que somos, pero nosotros no podemos retribuir de esa manera a Dios. Dios ya es todopoderoso, ya está completo, ya es grande, como les decía la vez pasada. Dios ya es suficientemente grande y todopoderoso. No hay nada que nosotros podamos hacer para completarle o aumentarle. Le responde el Señor a David de esta manera: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será hijo.
y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Esta profecía que el Señor lanza aquí, algunos la interpretan como la profecía sobre Salomón, el hijo de David, del cual aprenderemos posteriormente cuando estudiemos el libro de los reyes de Israel, pero realmente es una profecía, creo que todos acordamos con eso, sobre nuestro Señor Jesucristo. Miren, que dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. En ese momento, cuando David muere, ya Salomón existe. Entonces, no iba a ser levantado después de la muerte de David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Recordemos que la palabra nos dice que, humanamente hablando, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo viene de David. ¿Ya? A eso se refería esta palabra. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí no se estaba refiriendo al templo físico, nuestro Señor, si bien más adelante él se pronuncia al respecto y determina que sea Salomón quien lo construya y no David. Aquí se estaba refiriendo al reino espiritual, a la iglesia del Señor, que sería llamada por nuestro Señor Jesucristo. Y yo le seré el Padre y él me será hijo, ¿no? Recordemos que si bien Jesucristo era Dios en sí mismo, era hijo, ¿no? Y tenemos la Trinidad, Hijo, Padre y Espíritu Santo, que no es lo que vamos a estudiar hoy aquí porque abarcaría más de una clase o más de un segmento de la clase. Dice, yo seré para el Padre y él me será como hijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Esta parte es la que a veces no cuadra mucho, pero pues leía que algún erudito de la Biblia interpretaba o leía este segmento, y si él hiciere mal, se refería más bien a cuando cayera sobre él el mal, ¿no? Cuando cayera sobre él el pecado, refiriéndose a cuando cae sobre nuestro Señor Jesucristo el pecado de nosotros. Y recordemos que él fue castigado con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Entonces, aquí el pacto de Dios con David le dice y reafirma lo que ya nuestro Señor había dicho y viene diciendo desde Génesis, que del linaje de David, en este caso, que es lo que afirma en este momento, vendrá el Salvador, vendrá el Hijo de Dios, vendrá el que hará cumplida la promesa de redención de nuestro Señor sobre nosotros sus hijos. Esta es la parte fundamental o central del segundo libro de Samuel. Les invito realmente a que lean este capítulo 7 de forma detenida y entendamos la magnitud de la promesa que el Señor está aquí haciéndonos a todos nosotros, no solamente a David, con respecto al Salvador, al Mesías, que vendría del linaje de David para salvarnos a nosotros los pecadores. Bueno, aquí brinco nuevamente bastante, ¿no? Para tratar de redondear la idea sobre la vida de David y que no, digamos, no nos perdamos en este sentido de detallar cada una de las historias que están en el segundo libro de Samuel, porque, insisto, es bastante amplia las enseñanzas que podemos encontrar. David es un hombre con el cual el Señor se identifica en su corazón con él. Es un hombre con el cual el Señor hace un pacto no solamente sobre su linaje en la tierra, sino un pacto sobre que de ese linaje, de esa descendencia, humanamente hablando, vendrá nuestro Salvador. Pero resulta y pasa que David era un hombre en algunos aspectos de su vida como nosotros. Digo en algunos aspectos de su vida porque probablemente ninguno de nosotros podría llenar los zapatos de David. Si así fuera, no se llamaría la historia de David, tal vez se llamaría la historia de, no sé, del pastor Carlos, del pastor Nafer, de cualquiera que ustedes quieran ponerle el nombre, pero estamos hablando de la historia de David, un hombre con un corazón conforme a Dios. Y si bien tenía todas estas cualidades, seguía siendo un humano, seguía siendo un hombre pecador. Y David tuvo varios tropiezos de los cuales la Biblia nos habla. Recordemos cuando tuvo un hijo, o más bien se llegó a Betsabé, la esposa de Urías el Eteo, cuando debería estar en la guerra y no lo hizo por ocioso.
fue y fornicó con Betsabé, y de esa relación nació un hijo. Recordemos que no contento con eso, para encubrir su pecado, pecó más y mandó a asesinar a Urías, el esposo de Betsabé, y que el Señor, a través del profeta Natán, le hizo claro que él era consciente de su pecado y que debía ser castigado por eso. Recordemos que el hijo precisamente que nació de esa unión falleció como represalia o como castigo del Señor a la desobediencia de David. Recordemos lo que pasó con sus hijos, ¿de acuerdo? Recordemos que hubo una violación, hubo, digamos, una desidia de él como padre, que tal vez nosotros desde acá juzgamos con facilidad, pero no digo que hiciera bien, pero digo que no sabemos como padre cómo hubiese actuado más de uno. Recordemos que esto terminó en incluso la rebelión de uno de sus hijos, Absalón, que tuvo que salir huyendo David de su reino, por decirlo de alguna manera, de su trono, de su casa, por temor a que su propio hijo acabara con él. No solamente eso, sino que al final de este libro, o sea, estas cosas se las digo de una manera resumida, porque vuelvo, insisto, hay que leer el libro, y acompáñenme hasta el final, que estoy terminando. Sé que a veces me extiendo un poco porque es bastante el material, pero acompáñenme que ya estamos a punto de terminar. David, incluso el final del libro, el segundo libro de Samuel, nos muestra a un David pecando contra Dios al intentar censar el pueblo o al censar el pueblo. Porque de esa manera quería saber cuántos hombres de guerra había, con qué contaba a la hora de hacer guerra con las demás naciones. Cuando la Biblia hasta ahí nos cuenta que era Dios el que le había librado, era Dios el que le había traído paz, era Dios el que le había permitido extender el territorio de Israel como nunca antes había sucedido. Y era el Dios el que había hecho grande su nombre. Y él prefirió, ¿no?, seguirse por su voz humana, por su conciencia humana, y censar al pueblo. Y el Señor, cuando hace esto, le hace saber a través de Gad que habría un castigo para su pecado, ¿no? Como cada una de las veces que nos muestra la Biblia que falló. Pudieron haber sido más, pero son las que la Biblia nos muestra. Dice, vino pues Gad y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Este era un hombre cuyas virtudes probablemente sobrepasan la de cualquiera de nosotros, pero que al mismo tiempo tenía pecados como nosotros. Pero era un hombre que reconocía que no era nada sin Dios, que reconocía las misericordias del Señor. Y era un hombre que, aún reconociendo su pecado, reconociendo lo malo que había en su corazón, en todo momento estaba dispuesto a buscar y adorar el nombre del Señor. Y no solo eso, sino que sabía que contaba con un Dios misericordioso que le perdonaría. Y ojo, David pagó la consecuencia de cada uno de sus pecados y de sus fallas, porque la Biblia es clara en esto, no solamente es clara mostrarnos las fallas, sino en las consecuencias de sus pecados. Y aquí incluso sabe David lo que va a suceder. Haber peste 3 días en su tierra, al pueblo que él ama, al pueblo donde está su familia, al pueblo donde está él. Y él, a sabiendas de la consecuencia que habría de su pecado, sigue dispuesto a estar mejor delante de la voluntad y la misericordia de Dios que delante de los hombres, porque tenía claro delante de quién estaba. Y tenía claro que no estaba dispuesto en ningún momento a abandonar su deseo de adorar y seguir al Señor cada día, a pesar de su propia maldad, a pesar de su propia iniquidad, y bajo la conciencia de la misericordia del Señor. Entonces, mis hermanos, recordemos que probablemente ninguno de nosotros puede llenar los zapatos de David en sus aspectos más grandes, pero nos identifiquemos no en los pecados, cada cual tendremos nuestros pecados, no en la forma de pecar, pero sí identifiquémonos
en que su corazón siempre estaba dispuesto a buscar al Señor por más grande que fueran sus pecados. Y no solamente eso, estaba dispuesto, a pesar de las consecuencias de sus fallas, a seguir buscando y adorando el nombre del Señor y acercando a su pueblo a la presencia del Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que el estudio de estos dos libros haya sido de bendición para su vida, como lo ha sido realmente para la mía. Como les decía al principio, es uno de mis libros favoritos y David uno de mis personajes favoritos, creo que de muchos también. El Señor les bendiga. En la próxima clase ya entraremos al libro de los reyes de Israel y seguiremos leyendo seguramente un poquito más sobre David, pero ya sobre los reyes que siguieron. Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un feliz fin de semana y que la presencia del Señor nunca se aparte de ustedes. Un abrazo.